Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez, soy ingeniero de aplicaciones en Fuji Electric y hoy vamos a hablar sobre las funciones específicas del FreniCase para bombeo solar. Vale. Primero de todo vamos a hacer una pequeña introducción al bombeo solar. Hablaremos de todas las funciones, hacemos un resumen de todas las funciones específicas que tiene esta aplicación y por último haremos un pequeño inciso de lo que es la monitorización de instalaciones de bombeo solar. Primero de todo, la introducción. ¿Qué es? Y tipos de bombeo solar. Ya os digo, esto es un vistazo general a la solución. Vale. Aquí tenemos una foto de todos los elementos que nos vamos a poder encontrar en lo que es una instalación de bombeo solar. Lo primero de todo, ¿de dónde parte la energía, no? Con nuestro variador, con el FreniCase, podemos trabajar con energía de los paneles fotovoltaicos y podemos trabajar con la energía que nos puede suministrar tanto la red eléctrica o un grupo electrógeno, ¿no? O sea, podemos trabajar con energía alterna o podemos trabajar con energía continua. Tenemos la salida hacia motor. La salida de motor, los componentes que lo integran, pues tenemos, lo primero de todo, tenemos los filtros de salida. En función de la distancia que haya entre variador y motor, es recomendable montar un filtro de salida. Después haremos un pequeño inciso en este punto. Tenemos la bomba de agua, ya sea de superficie, ya sea dentro de pozo, y esta bomba de agua al final está impulsando y puede impulsar a una balsa o puede impulsar directamente a un pivot que puede trabajar a presión. Tenemos funciones específicas para trabajar con balsa y tenemos funciones específicas para trabajar con riego a presión. Y por último de todo, tenemos lo que es la monitorización. Si a nuestro sistema de bombeo solar le montamos una pantalla, una V9 con la aplicación que tenemos desarrollada, V9 AppSP, tenemos un acceso remoto a nuestra instalación y ese acceso remoto nos permite conectarnos a nuestro variador y ver cómo está trabajando, ver cuál es lo que ha trabajado, alarmas. Bueno, haremos un inciso un poquito más adelante en todo esto. Vale, lo dicho, es una pequeña foto de más o menos todos los componentes que os vais a encontrar en una instalación de bombeo solar. Tipos de bombeo solar. Vale, bombeo solar con alimentación fotovoltaica aislada. Este es el sistema más sencillo y directamente el equipo se alimenta de energía continua. Tal como veis en esta imagen, pues nosotros lo único que nos vamos a encontrar son los paneles fotovoltaicos y esos paneles fotovoltaicos van a alimentar directamente a nuestro variador y el variador es el que se va a encargar de convertir esa energía continua en una energía alterna para mover nuestra bomba. Es un sistema muy sencillo, es económico, es autónomo, está más que probado, es la solución más sencilla de bombeo solar. Bombeo solar con alimentación fotovoltaica conmutada. Esto significa que tenemos red eléctrica o generador diésel. Por lo tanto, el equipo se va a alimentar de energía continua o energía alterna. Vale. Aquí tenemos el esquema. Y si os fijáis, en este esquema tenemos dos fuentes de energía, la red eléctrica o grupo electrógeno, si no nos llega la red eléctrica en nuestra instalación, y los paneles fotovoltaicos. Y en medio de ello tenemos unos contactores. Estos contactores son los que se encargan de seleccionar qué energía voy a disponer. Si voy a disponer de energía alterna o voy a disponer de energía continua. Entonces, la conmutación de estos contactores se tiene que hacer de manera segura mediante un dispositivo externo. Bombeo solar con alimentación híbrida. El equipo se alimenta de energía continua y energía alterna a la vez. Vale. En este esquema, tal como podéis ver, lo que os vais a encontrar es que yo puedo utilizar ambas energías a la vez. Yo puedo tener red eléctrica conectada y
y paneles fotovoltaicos conectados al propio variador. Por lo tanto, el variador va a utilizar las dos fuentes de energía. Estos son sistemas que están recomendados para riesgos intensivos. Y si os fijáis también, aquí hay un elemento nuevo que aparece que es lo que llamamos la DCR. Entraremos en más detalles. La gran pregunta que todo el mundo nos hace con la alimentación híbrida es cómo funciona, de dónde toma la energía en todo momento. Aquí tenemos una gráfica que tomamos hace ya un tiempo con una bomba pequeñita, 1,2 kilovatios. Entonces podéis ver, esto trabajó toda la noche, lo dejamos conectado y podéis ver cómo desde las 7 de la mañana que estaba trabajando estaba consumiendo pues cerca de 1200 vatios, 1,1 kilovatios más o menos, y todo lo que veis en azul, esto es la bomba, estaba girando y es la potencia que estaba entregando la red eléctrica. La parte que veis en rojo es toda la parte que estaba entregando los paneles fotovoltaicos. Entonces, pues está claro, pues a las 7 de la mañana era de noche todavía. Y entonces lo que estamos viendo aquí, esto de aquí se parece, bueno, se parece no, esto es la salida del sol. Poco a poco los paneles fotovoltaicos van aportando energía al sistema, la bomba sigue trabajando, sigue consumiendo su nominal, y a un momento en que la energía que hay en paneles es suficiente y es capaz de entregar el 100% de la energía al motor. Por lo tanto, en este punto que estamos viendo aquí, el consumo en la red eléctrica es cero. ¿Qué sucede? Que si hay una pequeña nube o lo que fuera, pues vuelve a entrar la energía alterna y las dos fuentes de energía se están compartiendo. Pero si el sistema está bien diseñado, si tienes energía fotovoltaica suficiente, el consumo de la red eléctrica pasa a ser cero. Vale, estos son los tres sistemas que nos podemos encontrar dentro de un bombeo fotovoltaico. Y ahora vamos a hablar de lo que es el FreniCase. El FreniCase es nuestro variador que incorpora todo el software para bombeo solar. Vamos a hacer un pequeño resumen de las principales características, ¿no? Vamos a empezar con gama de producto. Pues tenemos tres rangos, tenemos tres tensiones. Tenemos el equipo monofásico a 220, tenemos un equipo trifásico a 220 que va de 0,4 kilovatios hasta los 30 kilovatios y tenemos el equipo trifásico 400 volts que va de los 0,4 kilovatios hasta los 280 kilovatios. A partir de los 280 kilovatios estamos hablando ya de soluciones en cuadro. Entonces, simplemente nos preguntáis y nos ponemos en contacto y tenemos soluciones para equipos de mayor potencia. Pero con el FreniCase abarcamos a todo este rango de potencia. Mismo equipo, mismos parámetros, mismas entradas, salidas, es todo exactamente. Si sabes programar, para entendernos, un equipo de 2,2 kilovatios, sabes programar un equipo de 110 kilovatios. Exactamente lo mismo. Toda la gama de productos está disponible con filtro CEM, correcto. Filtro CEM es el filtro de alta frecuencia para eliminar la componente de alta frecuencia de la alimentación alterna. Vale, aquí lo que estáis viendo es todas las referencias que comercializamos de este producto, pues lo dicho. Es cómo se llama el equipo, el acrónimo de FRN es el acrónimo de FRENIC, en este caso 006 son los amperios que va a mover este variador, E2 es el nombre del propio equipo y la referencia Clisol hace referencia a la solución para bombeo solar. Entonces, en esta tabla, pues estáis viendo, pues para motor, no sé, de 200 kilovatios, pues para un motor de 200 kilovatios montaríamos el FRN 0415 de 2E y este equipo nos entrega una corriente nominal de 377 amperios. Hay que destacar que este equipo está dimensionado para trabajar a 50 grados de temperatura, está dimensionado para trabajar en bombeo fotovoltaico, pero nos encontramos que las condiciones de temperatura generalmente son instalaciones aisladas en mitad del campo y no hay una buena refrigeración, por lo tanto estamos trabajando a 50 grados y 120% de sobrecarga. Lo dicho, aquí tenéis de un vistazo
todas las referencias comerciales que tenemos para nuestro friendly case. Vamos a hablar ahora de las especificaciones generales de producto. Vale, lo que estáis viendo arriba, esto es una tabla en donde se habla de los valores de entrada, de salida, y abajo vemos características de un panel. Primer punto de todos, que esto es una pregunta también muy recurrente. Voltaje máximo de entrada. El voltaje máximo de entrada para un equipo de 400 volts, estamos hablando de tensión continua, es de 800 volts de corriente continua. Para un equipo de 400-800, para un equipo de 220 son 390 volts en el bus de continua. ¿Qué es lo que sucede? Que a partir de esa tensión, simplemente el variador te da una alarma de sobretensión. Entonces, tú tienes que dimensionar tu campo fotovoltaico teniendo en cuenta estos valores y teniendo en cuenta que una de las características de los paneles fotovoltaicos es que la tensión que entregan es función de la temperatura. Cuanto a menor temperatura, mayor tensión te entregan los paneles. Por lo tanto, hay que hacer el dimensionamiento del campo no pensando en el mes de agosto, sino pensando en el mes de enero, porque la tensión en los paneles va a subir y lo que no es recomendable es que os paséis de esa tensión de los 800 o de los 390. Entonces, estas son las características del variador y en paneles, aquí tenemos abajo unas características de un panel fotovoltaico, lo que os vais a encontrar es pues, el mismo dato, pero en la VOC, que es lo que se llama, la tensión en abierto, en open circuit, que te entregan los paneles. Eso significa la tensión que te va a entregar ese panel fotovoltaico cuando no hay consumo por parte del variador en este caso. Pues está diciendo que este panel fotovoltaico en tensión en abierto entrega 49.3 voltios. Esto significa que yo cuando tengo que hacer mi string, mi asociación en serie de paneles, yo tengo que hacer el cálculo para quedarme por debajo de esos 800 volts cuando la temperatura, vamos a decir, si estamos en una región donde podemos llegar a 0 grados o menos 5 grados en invierno, tengo que tener en cuenta esos menos 5 grados, no superar la tensión de los 800 volts o de los 390. Esa es un poco la idea. Entonces, el primer dimensionamiento del campo fotovoltaico viene por la tensión en abierto. Segundo punto, la tensión en el máximo punto de potencia. Para el variador de 400 volts tenemos que trabajar entre un rango de unos 550 a 620 volts en el máximo punto de potencia. Y para el motor de 220, pues entre 280 y 330. La tensión en el máximo punto de potencia son 41 volts, en este caso, en este panel fotovoltaico. Por lo tanto, yo cuando hago mi asociación en serie, pues tengo que tener en cuenta estos valores. Tengo que estar en torno de los 550, 560 volts o 280, 330. Esa es la idea. Esos son los límites que tenéis que tener en cuenta cuando dimensionáis el campo fotovoltaico. Que la asociación en serie no supere la tensión en abierto máxima del variador y que la tensión en el máximo punto de potencia esté dentro de ese rango. Aquí un inciso, si la tensión en el máximo punto de potencia es inferior, todo va a funcionar. Lo único que le va a suceder es que el variador no va a tener tensión suficiente para enviarle al motor y ese motor va a girar más lento. Eso es lo que va a suceder, no va a suceder nada más. Por lo tanto, tenéis que pensar que cuando un equipo de 400 volts lo alimentas de red eléctrica, en el bus de continua tú tienes una tensión en torno a 560. Y esa tensión de 560 el variador la vuelve a convertir en tensión alterna y la vuelve a convertir en los 400 de salida, ¿no? Si yo tengo menos de esa tensión de 560, pues a la salida voy a tener menos tensión de alterna. Esa es la idea. Voltaje nominal de entrada, pues para el equipo, tenerlo presente, son 380, 480, 50 o 60 hercios, puede trabajar a las dos frecuencias, y 220 hasta 240 en alterna para el equipo de 200. Tensión nominal de salida, pues 400 o 200, y puede llegar a trabajar, es un equipo que puede llegar a trabajar hasta los 400 hercios de salida. Las bombas con motores de inducción estándar os vais a encontrar motores de 50 hercios,
pero en el mercado ya existen motores de imanes permanentes que trabajan a 100 hercios. Eso es una de las características que nos permite trabajar con ese tipo de motores, es porque aparte de que tenemos el control de motor de imanes permanentes integrado, podemos llegar a llevar ese motor hasta los 400 hercios. Y ya el resto son características propias del equipo, el rango de eficiencia, rango de temperaturas, hasta los -10 a 50 grados, 3 años de garantía y el filtro CEM integrado. Vale, esto es un vistazo de lo que son todas las características técnicas más o menos que tenéis que tener en cuenta cuando dimensionáis el campo fotovoltaico. Y ahora entramos en lo que es funciones específicas del bombeo solar. Hemos definido 3 bloques, vamos a hablar de las funciones específicas del bombeo, funciones de protección de bomba y funciones de riego. Cuando hablamos de funciones específicas de bombeo solar, lo que estamos hablando es que cuando un variador está alimentado de paneles fotovoltaicos, el control que tiene que hacer es un pelín especial. Entonces, ese control pues tiene que tener ciertas características y una de ellas tiene que ser el punto óptimo de arranque. El variador cuando arranca no se puede ir a velocidad nominal porque no sabe cuánta energía hay en paneles, la tiene que estimar. Y cuando la bomba está arrancada, él poco a poco va buscando cuál es la máxima potencia. Esa es la característica del punto óptimo de arranque. Otro punto muy importante que todos habréis oído es el MPPT. El MPPT es la función que lo que hace es saca el máximo rendimiento de los paneles fotovoltaicos y adapta el consumo del motor a las características, a la energía que tenemos en ese momento en paneles. En esta gráfica que estáis viendo en azul, pues en azul se ve la irradiancia, en verde vemos la frecuencia de salida y en rojo vemos la potencia consumida, ¿no? Pues más o menos os fijáis que la potencia consumida se adapta a las condiciones de irradiancia. Y esa es la funcionalidad del MPPT. También hay que tener presente de que cuando esta gráfica, esto es real, esto es una gráfica de una instalación, pero tenéis que tener en cuenta que en este caso teníamos un sensor de irradiancia y teníamos un campo fotovoltaico, no recuerdo si eran 200 kilovatios o 250 kilovatios de panel de campo fotovoltaico. Esto significa que la extensión del campo fotovoltaico era muy grande y la sonda de irradiancia es una sonda pequeñita. Esto puede pasar que te esté entrando una sombra por un extremo del campo fotovoltaico, la sonda de irradiancia no lo ve. Pero el variador sí. Nosotros no utilizamos la sonda de irradiancia para hacer la regulación, no necesitamos ningún elemento externo. Entonces el variador es capaz de adaptarse a las nuevas condiciones, aunque la sonda de irradiancia no lo esté viendo. Pero aquí, en este caso, por ejemplo, pues sí que podemos ver determinados puntos en los que realmente, pues tal como estaba pasando la nube, pues lo ha visto el campo fotovoltaico y lo ha visto la sonda de irradiancia. Y la función MPPT es la que se encarga de obtener la máxima potencia disponible en todo momento. Paso de nube. Paso de nube es muy importante en ese tipo de instalaciones. El variador tiene que ser capaz de detectar un cambio brusco en la irradiancia y tiene que ser capaz de adaptarse a esa nueva condición. Lo que estábamos viendo en este caso, estábamos viendo como estábamos teniendo, pues mira, pues en este caso estábamos consumiendo unos 148 kilovatios y teníamos más o menos unos 700 vatios metro cuadrado en la instalación. Pero fijaros que aquí hay una caída muy grande de la irradiancia. Pues esto dura pues 20 segundos. Eso es una nube que la sonda fotovoltaica, la sonda de irradiancia la captó también y el variador la vio, por supuesto, y se adaptó y cambió el consumo de estos 148 kilovatios porque imaginaros que la caída que detectó la sonda de irradiancia es un 70% de caída. Pasamos de consumir 148 kilovatios a consumir cerca de 31 kilovatios. Y como poco a poco el variador detecta este paso de nube y poco a poco pues él irá buscando, irá aumentando la potencia, irá testeando el campo fotovoltaico para ver si él puede ir consumiendo poco a poco más. Entonces la función paso de nube básicamente es adáptate porque puedes encontrarte con este tipo de cosas, que una nube te tape parcialmente los paneles y que la potencia disponible
caiga de manera muy brusca, de manera muy rápida. Esa es la función de paso de nube. Alimentación híbrida. Estamos hablando ya de funciones específicas. La alimentación híbrida, cuando antes lo hemos hablado, el variador puede alimentarse de alterna y puede alimentarse de continua. Bueno, pues mediante la entrada digital X4 vamos a determinar que tenemos energía alterna. ¿Cuál es el esquema? Este es el esquema de nuestro Frenic Ace y básicamente cuando yo activo la entrada digital X4, lo que le estoy diciendo al variador es: no te preocupes, hay energía de sobras, puedes girar a máxima velocidad. Entonces el variador automáticamente trabajará a máxima velocidad. La máxima velocidad es el parámetro F03. Hay que hacer un inciso de que el control de presión también trabaja en modo híbrido. Esto significa que aunque yo tenga energía para irme a velocidad nominal, el variador va a trabajar con el control de presión activado y por lo tanto si yo quiero regar a 4 kilos, pues yo voy a mantener esos 4 kilos de manera correcta. Recordar que la alimentación híbrida era la que compartíamos el campo fotovoltaico con red eléctrica de manera permanente, por lo tanto teníamos las dos fuentes de energía. ¿Cuál es la idea de la X4? Pues en el caso de que vosotros, por ejemplo, trabajéis con un grupo electrógeno, pues la idea es que se le coloque un relé a la alimentación del variador, mejor dicho, a la salida del grupo electrógeno, un relé de alterna 400 o a 220 y que ese relé me active la entrada digital X4. Y de esa manera ya tengo la automatización. En el momento en que el variador sabe que tiene esa entrada activada, sabe que tiene red eléctrica y por lo tanto puede trabajar a máxima velocidad. Vamos a hablar de las funciones de protección de bomba. Función Smart Start. Primero de todo, la función Smart Start realiza un test sobre los paneles fotovoltaicos para saber si hay energía suficiente para hacer que la bomba impulse agua. Vale, aquí lo que estáis viendo es una gráfica tomada con nuestro software de monitorización, el V9 App SP, y lo que estáis viendo es como todas estas líneas que veis aquí en pequeñitas son los Smart Start que ha ido realizando el variador. El variador hace un test sobre los paneles y si ese test da negativo, el variador no arranca. Dicho de otra manera, el variador solamente arranca cuando determina que hay energía suficiente para arrancar el sistema. Eso también nos es muy útil en días muy nublados, porque nos puede suceder de que, más que días nublados, son días con claros y nubes, ¿no? Podemos tener un día que de golpe llegue una nube muy grande, nos tape los paneles, el variador se para, como veis aquí en la gráfica, y al cabo de un tiempo él realiza un Smart Start. El Smart Start ha dado negativo, por lo tanto yo no arranco, todavía tengo la nube, no tengo energía suficiente. Al cabo de un tiempo automático, el variador vuelve a realizar otro Smart Start, vuelve a hacer otro test y si ese test ya da positivo, como es este caso, pues el variador arranca. Por lo tanto, es una función de seguridad porque es una función que limita el número de arranques de la bomba. Estamos limitando, estamos haciendo que esa bomba dure más tiempo porque solamente arrancamos cuando tenemos energía. Y hay que decir que el Smart Start es una función estática, no mueve el motor, es una función 100% segura. Si queréis más información sobre esta función, en el canal de YouTube de Fuji Electric Europa encontraréis un vídeo donde se habla de esta función, cómo se parametriza, detalles, vídeo cortito, pero que se hace hincapié en el funcionamiento de esta funcionalidad. Función dormir. La función dormir evita que la bomba trabaje por debajo de la frecuencia a la cual no impulsa agua. Esto es muy importante. Las bombas, sobre todo estamos hablando de bombas centrífugas, cuando trabajamos por debajo de una frecuencia no estamos impulsando agua, simplemente la bomba está batiendo agua. Esto es importante porque las bombas que están sumergidas se refrigeran por el agua que impulsan, por lo tanto no es conveniente mover una bomba
por debajo de esa frecuencia porque se está calentando. Esa es la realidad. Entonces, la función dormir lo que evita es de que entremos en ese modo de funcionamiento. Por lo tanto, si el variador detecta que estamos por debajo de esa frecuencia durante un tiempo determinado, que es lo que estamos viendo en la gráfica, este variador estaba trabajando, pues ha llegado una nube y el variador empieza a contar un tiempo. El tiempo de espera por defecto son 40 segundos. Cuando ese tiempo se cumple, se activa la función dormir y lo que hace el variador es parar la bomba automáticamente. Me paro porque no tengo energía suficiente para girar por encima de la frecuencia a la frecuencia mínima que debo girar. Lo dicho, si entráis en el canal de YouTube, encontraréis un vídeo donde se explica en detalle esta función, la función dormir. La función despertar. Si tenemos función dormir, tenemos que tener función despertar. Y la función despertar limita el número de arranques de la bomba. El variador permanecerá en stop durante un tiempo mínimo. Vale. Cuando decimos que limita el número de arranques de la bomba, lo que estamos diciendo es que el variador por defecto, tal como sale configurado, tiene un tiempo de despertar de 10 minutos. ¿Eso qué significa? Que si el variador se para, por cualquier motivo, porque yo le retiro la orden de marcha o porque se ha activado la función dormir, pues él por defecto se va a esperar 10 minutos para volver a arrancar. De esa manera lo que estamos consiguiendo, estamos limitando a 6 el número de arranques a la hora. Imaginaos que tenemos un día con muchos claros y con muchas nubes, o sea, está un día muy nublado, y tenemos energía, no tenemos, es un cambio casi continuo. En un día así, que son los días más conflictivos, como máximo, vamos a tener 6 arranques hora, como máximo. Por lo tanto, esa bomba no va a sufrir, el sistema es conservador, pero va a durar más años. Esa es la idea de la función despertar. Lo dicho, la función despertar se activa cada vez que el variador se para. Cada vez que el variador viene de estar funcionando, pues él automáticamente se va a parar. Tenemos un vídeo en el canal de YouTube que se habla en detalle de lo que es la función despertar. Pozo seco más autorrearme. La función pozo seco evita que la bomba trabaje en vacío. Vale. Está claro, ¿no? Nosotros en esta gráfica que estábamos viendo, esto es una bomba muy pequeñita que tenemos por aquí, lo hemos hecho para poder mostraros el funcionamiento. Aquí tenemos una bomba que está girando a 50 Hz, está consumiendo 1,6 kilovatios, en este caso tenemos un caudalímetro, está echando agua a 105 litros minuto y está impulsando agua a una presión de 2 kilos, ¿no? Pues si os fijáis, de golpe y porrazo, pues todo ha caído. La bomba sigue trabajando a 50 Hz, pero la potencia ha caído, no impulso agua y por lo tanto no estoy dando presión. ¿Qué es lo que sucede? Me he quedado sin agua. Estas son las condiciones de la alarma de pozo seco. Simplemente cuando el variador lo detecta, se bloquea con la alarma OH2. ¿Cuáles son las condiciones para la activación de esta alarma? Lo primero de todo, la frecuencia de salida tiene que ser superior a un 80% de F03. El parámetro F03, por defecto son 50 Hz, es la frecuencia máxima de giro de esa instalación. Por lo tanto, pues bueno, si yo estoy girando por encima de esta velocidad, es la primera condición para que el variador detecte la alarma de pozo seco. ¿Cuál es la segunda? Que la potencia de motor sea muy baja. En este caso, por defecto sale programado a que la potencia de motor sea inferior a un 30% de la potencia nominal del motor, del P02. Dicho de otra manera, si la bomba está girando a máxima velocidad o por encima del 80%, pero el consumo es muy bajo, significa que esa bomba no está impulsando agua, no está realizando par, ahí no estamos trabajando, ¿no? Entonces, si se dan esas dos condiciones durante un tiempo determinado, que por defecto son 15 segundos, pues el variador se bloqueará con la alarma de OH2.
Básicamente aquí lo que podéis ver es si la frecuencia de salida si se cumplen las condiciones, ¿no? ¿La frecuencia de salida es superior al 80%? Sí. ¿La potencia de motor es inferior a un 30%? Sí. Y estas dos condiciones se cumplen durante 15 segundos, pues automáticamente yo me bloqueo con la alarma de pozo seco para evitar que esa bomba trabaje en vacío. Recordad lo que hemos dicho antes, si es una bomba centrífuga que está sumergida, eso es una condición que la bomba se está calentando porque no se está refrigerando al no impulsar agua. Por otro lado tenemos la función de autorrearme de pozo seco. Esto es una funcionalidad que nos lo pidió el mercado, porque lo que sí que puede llegar a suceder es que yo me pueda tener un pozo que se quede sin agua, es cierto, pero yo sé que ese pozo, por ejemplo, al cabo de 3 horas, ya está disponible otra vez para regar. Entonces tú puedes programar la función de autorrearme de pozo seco y lo que hace es resetea esa alarma y permite que la bomba pueda volver a girar. Eso es una funcionalidad es una función de protección de bomba porque evitas que la bomba trabaje en vacío. La función doble rampa. Vale, el variador incorpora 2 juegos de rampas. En la gráfica lo que podéis ver es las 2 rampas que trabaja el variador. El variador trabaja con la rampa E10 y F07 y con la rampa E11 y F08. Es necesario trabajar con 2 juegos de rampas distintos porque las condiciones de arranque y parada y las condiciones de funcionamiento son diferentes. Entonces, tal como sale por defecto el variador sale que durante los 5 primeros segundos el variador va a trabajar con la rampa de E10. Esto lo que me va a permitir es que si yo quiero hacer un arranque muy rápido de mi sistema, pues yo puedo trabajar con la rampa de E10. Pero al cabo de este tiempo, yo ya sé que he arrancado el sistema y no necesito que sea una rampa tan rápida. Yo puedo trabajar de manera más gradual. Entonces yo paso a trabajar con la rampa de F07, la rampa de aceleración F07. Cuando llega una nube, yo tengo que ser muy rápido, tengo que reaccionar muy rápido y por lo tanto la rampa de trabajo es la rampa F08 que está configurada a 0,5 segundos. Una rampa de trabajo para adaptarse a la condición para que el variador sea capaz de adaptarse a los cambios de radiancia. Dicho de otra manera, las rampas de trabajo F07 y F08 están pensadas para cuando el variador ya está en funcionamiento y las rampas E10 está pensada para el arranque y la rampa E11 está pensada para la parada. Yo cuando quiero parar la bomba no quiero parar de forma brusca con la rampa de F08. Yo voy a utilizar una rampa lenta porque tampoco necesito parar de manera brusca, necesito que todo se vaya asentando, por decirlo así. Entonces utilizo la rampa E11. Esa es la idea del doble juego de rampas. Sobrecarga de motor. La sobrecarga motor, aquí vemos esta gráfica, es lo que antiguamente era la protección térmica del motor, pues antes lo que se hacía era colocar un guardamotor, ¿no?, que se llamaba. Entonces, en el variador lo que tenemos es que mediante 3 parámetros, que es dos parámetros, el F11 y el F12, nosotros podemos programar cuál va a ser la sobrecarga de ese variador, de ese motor, la que le voy a permitir, y el tiempo. Entonces, ¿cómo funciona? Si yo tengo un F12, que es el tiempo, con un valor de 0,5, voy a utilizar esta rampa de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace el variador? Si el variador detecta que el valor que yo he ajustado en el parámetro F11 supera ese nivel, automáticamente se va a bloquear con la alarma de OL1, que es la protección térmica del motor. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo programado el parámetro F12 a 5 minutos y yo tengo un motor de 10 amperios y yo programo el parámetro F11 a 10 amperios, o sea, el mismo valor que la corriente nominal, el variador va a aplicar una sobrecarga de un 150 y por lo tanto
lo que va a hacer el variador es que si ese motor está consumiendo 15 amperios, que sería este caso, el 150%, 15 amperios durante 5 minutos, pues el variador se bloqueará con la alarma de OL1. Te está diciendo, este motor está consumiendo de más, yo me voy a bloquear para proteger el motor. Para proteger el motor. Hay que decir que este es un sistema que es inteligente. Si yo detecto que, aunque yo lo tenga programado a 5 minutos, si el variador detecta que estoy en cerca de un 200% de consumo, o sea, estaría cerca, por ejemplo, 18 o 19 amperios, el variador no se va a bloquear al cabo de 5 minutos, se va a bloquear pues al cabo de 2 minutos y algo, el variador va a decir, no, me paro porque esto no es normal. Esa es la idea. La idea es proteger el motor. Antiguamente se hacía con un guardamotor, hoy en día se hace con una función que ya integra el propio variador de frecuencia. Pérdida de fase de motor. Vale, la pérdida de fase de motor en el bombeo solar sale programada por defecto, es el parámetro H98. Esta configuración de aquí es en el caso de que se quiera desactivar y básicamente si el variador detecta que no está circulando corriente a través de una de las fases de motor, él se bloquea con la alarma OPL, Output Phase Lost. Esto puede pasar, lo hemos visto, de que bueno, pues durante la instalación del cableado, de la zanja, se ha estirado sin querer del cable, ha saltado una fase. Bueno, el variador lo puede llegar a determinar con esta alarma. Vale. Funciones de riego. Hasta ahora hemos estado hablando de todo de funciones de protección de bomba, ahora vamos a hablar de funciones de riego. Control de presión. Para realizar el control de presión nosotros necesitamos un sensor de presión, un 420 miliamperios, y el variador integra 3 consignas de presión distintas. Vale, lo que estamos viendo es el esquema de conexionado de lo que es el sensor 420 miliamperios. El sensor 420 miliamperios se conecta a través de la entrada C1. El terminal de PLC es la alimentación de variador que va a alimentar ese sensor. Tenemos que hacer este puente de aquí entre el terminal CM y el 11. Sin este puente el variador no será capaz de, de detectar el sensor 420 miliamperios. Y en el caso de que quisiéramos deshabilitar, porque esto no lo pidió algún cliente, de que yo puedo echar agua a presión en un sistema, pero a lo mejor también quiero echar agua a una balsa. Vale, pues si tú le activas la entrada digital X3, estás deshabilitando el control de presión y el variador ya no va a limitar la velocidad de salida. Mediante los terminales de X2 y reverse podemos configurar 3 consignas de presión distintas. Por defecto, si están los 2 terminales a off, el variador va a trabajar con la presión del U14, que por defecto son 3,5 kilos, está como sale programado. Si yo activo la X2, el variador va a trabajar con el valor de U15, que por defecto sale a 4 kilos, y si activo el reverse, esta X significa que da lo mismo el valor de la X2, automáticamente el variador va a trabajar a 4,5 kilos. Esto es configurable, esto lo podéis ajustar a vuestra instalación. ¿Y cómo trabaja el control de presión? Pues simplemente el variador está monitorizando continuamente la presión del sistema y si está por debajo de la presión que yo le he pedido, pues él simplemente sube velocidad. Va subiendo velocidad. Cuando supera la consigna que yo le he fijado de 3,5 bares, él baja la velocidad y el control de presión trabaja con una histéresis. Esa histéresis por defecto es de 0,5 bares, 0,5 kilos. Por lo tanto, si el variador está entre 3 y 3,5 kilos, significa que estoy dentro de la presión en la que quiero trabajar y el variador lo que hace es congelar la velocidad y se queda fijada a esa velocidad para mantener la presión del sistema. Y eso va trabajando de manera continua siempre que esté activado. Esa es la funcionalidad del control de presión. La función tanque lleno. La función tanque lleno, la idea es, yo tengo un tanque y yo quiero pararlo para que no rebose, ¿no? Pues mediante la activación de la entrada X1 yo puedo parar el sistema, yo puedo parar el variador. La idea es esa, es conectarle una boya
y esa boya directamente que me active o me desactive la entrada digital X1. Hay que decir que el variador tiene dos tipos de retrasos configurables. Tiene un retraso a la conexión, eso significa que cuando la boya se activa, imaginaos que yo tengo oscilaciones en el agua, pues yo puedo decirle, yo puedo configurar un retraso, decir, mira, si la boya está activada y han pasado 15 segundos, significa que sí, que tengo agua suficiente y para el sistema. Esas son las condiciones de conexión. El retraso a la conexión evita que las oscilaciones de la boya me pare y me arranque la bomba de manera continua. Y también tengo un retraso a la desconexión. Vale, yo ya tengo la balsa llena, perfecto, pero yo estoy regando, ¿no? Yo voy consumiendo agua. Pues yo puedo decirle al variador que, bueno, mira, aunque se haya desactivado la bomba, la boya, espérate 10 minutos, 15 minutos, una hora para volver a activarte. Y de esa manera yo voy a permitir que ese tanque vaya bajando su consumo y de esa manera evito nuevos arranques del sistema. Esta es la funcionalidad de tanque lleno. Tubería rota. La función tubería rota trabaja solamente cuando tienes el sensor de presión trabajado, el sensor de presión conectado y básicamente si ella ve que la presión ha caído o que no alcanzo la presión del sistema, pues aquí pasa algo. Aquí estoy impulsando agua, pero no subo de presión. Aquí hay algo raro. Si el motor está teniendo consumo, significa que la función pozo seco no se está activando. O sea, realmente estoy impulsando agua, pero no sube presión. Aquí sucede algo, pues me paro. Esa es la función de tubería rota. Vamos a hablar ahora de las opciones disponibles. Primero de todo, teclado avanzado. El teclado avanzado nos permite visualizar múltiples variables del variador, podemos ver frecuencia de salida, la corriente, todo con un teclado de LCD muy grande. Podemos guardar 3 sets de parámetros de esa instalación, de 3 instalaciones distintas, ¿no? Para entendernos dentro del propio teclado y está disponible en 19 idiomas. El teclado básico. El teclado básico tiene capacidad para guardar un set de parámetros y tiene, esto es remarcable, tiene un puerto de conexión USB y desde ahí te puedes conectar con un PC y puedes conectarte con nuestro loader software para guardar los parámetros de tu instalación o lo que necesites. El variador por defecto ya sale con teclado, estamos hablando de opciones. Filtro de entrada de continua. El filtro de entrada de continua es un filtro para los paneles, evita interferencias, alarga la vida de los paneles fotovoltaicos. Esto siempre es recomendable colocar un filtro de entrada de continua en los paneles. Y por último, los filtros de salida. Los filtros de salida, aquí hacemos un inciso porque hay dos tipos de filtros de salida en función de la distancia de motor. Para distancias de motor, entre variador y motor, entre 50 y 200 metros, tenemos lo que llamamos los DVTs. Y en estas gráficas lo que podéis ver es la señal que envía el variador, o la que recibe el motor, mejor dicho, sin filtro DVT y esto es con filtro DVT. Fijaros que todos estos picos de tensión, todos estos picos de la conmutación han desaparecido. Esto es importante porque en función del cable este comportamiento aumenta. Por lo tanto, es más que recomendable la instalación de este tipo de filtros para proteger la bomba. Esa es la idea. La idea es que el variador no sufre porque hay una distancia de cable, quien va a sufrir es la bomba si ese cable es muy largo. Entonces, entre 50 y 200 metros montamos el DVT y entre 200 y los 1000 metros montamos un filtro que se llama el senoidal. Fijaros la misma gráfica de la tensión que recibía el motor y ahora fijaros la gráfica que es una señal senoide que va a recibir el motor. Por lo tanto, es una señal mucho más agradable para el motor y estamos alargando lo que es la vida de nuestro motor. Estas son las opciones disponibles y por último de todo vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido de lo que son las funciones de monitorización. La V9 App SP. Vale. Esto es un sistema para monitorizar, es un sistema desarrollado por nosotros para monitorizar instalaciones de bombeo solar.
¿Cuál es la idea? Pues la idea es que yo a mi instalación, con un SP3, que es el software de solar que tenemos desarrollado, yo le conecto a cualquier instalación, yo le conecto una pantalla, una V9, con el software de monitorización, y esta pantalla de manera continua va recopilando información cada segundo y va guardando toda esa información en la pantalla. Si yo a esa pantalla le doy un punto de conexión a Internet, ya sea con un módem, con la tarjeta 3G o porque en la instalación tengáis conexión a Internet, yo me puedo conectar a través de un túnel VPN. Un túnel VPN es un túnel encriptado, eso te asegura que nadie va a poder conectarse a tu instalación a menos que tengas la licencia y que esa licencia pertenece al usuario final. Entonces yo me puedo conectar a mi instalación, pues me puedo conectar con un PC, me puedo conectar con un teléfono móvil, con Android o con iOS, o me puedo conectar con una tableta. Dicho de otra manera, yo tengo acceso remoto a mi instalación desde mi propio teléfono móvil. Entonces, ¿qué me ofrece la monitorización? Pues yo puedo tener pues un fácil ajuste de las funciones del bombeo solar. Yo puedo ver el control de la balsa llena, el control del grupo electrógeno, yo puedo arrancar y parar el grupo electrógeno mediante la aplicación. Yo puedo configurar el control de presión, puedo configurar la función de pozo seco y próximamente estamos acabando de desarrollar un programador de riego dentro de la propia V9 app SP. Ya veis que hace muchas cosas, tenéis un paso a paso para la puesta en marcha, tenéis acceso a parámetros, alarmas de variador, cuando el variador tiene una alarma automáticamente te envía un email, tienes acceso a todas las entradas y salidas del propio variador y cada día te va a enviar un informe diario con el funcionamiento de tu instalación. Vale, esto ha sido un pequeño resumen de todas las características. Podéis hacernos consultas para preguntas técnicas a postventa@fujielectric-medioeurope.com, para otras consultas comerciales o lo que necesitéis, info.spain@fujielectric-medioeurope.com. Desde nuestra web, fujielectricspain.com, podrás encontrar más información.